Las 14 horas. Temperatura 17 grados. Esta es Radio Universidad Central, 107.1 FM en el corazón de Santiago. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Con Mirada de Mujer, un espacio de conversación sobre aquellos temas que realmente interesan, un verdadero encuentro desde las mujeres y para las mujeres. Conduce la periodista Alejandra Riveros Martínez y la participación de la periodista Sofía Reyes Medina. Con Mirada de Mujer. Muy buenas tardes, ¿cómo están todas, todos? Bienvenidos, bienvenidas una semana más a nuestro querido Con Mirada de Mujer. Les habla Alejandra Riveros Martínez, académica aquí de la Universidad Central. Y también quiero saludar a Sofía Reyes Medina, por supuesto, en este equipo de trabajo, ¿verdad? Académica también, periodista de la Unidad de Género y Diversidad del proyecto INES. Sofía, bienvenida. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Sí? También muy contenta, feliz de estar una nueva semana acá. Es rico que sea los lunes este programa, como que partir con un bálsamo a la semana, porque tenemos harta pega, hartas cosas que hacer, está intensa la vida, así que muy alegre. Bueno, saludar también a Luis Felipe Buletich, por supuesto a David Valenzuela y a todos quienes hacen posible aquí toda la parrilla programática de la Radio Universidad Central. Esta semana vamos a tener un tema importante que convivimos con eso. Estamos muy preocupados, muy inquietos por los indicadores de esta ansiedad generalizada, depresión, estados de angustia. ¿Cómo estamos sobrellevando nuestra salud mental, no? Y para eso hemos invitado a Carolina Ruiz Díez, quien es directora de Apoyo y Vida Estudiantil, la DAVE, aquí en la Universidad Central. Carolina es magíster en docencia para la educación superior, psicóloga, postítulo en familia, infancia y adolescencia. Querida Carolina, gracias por estar acá. Primera vez que está nuestro querido Con Mirada de Mujer. Nosotros dice, pero ¿cómo nos habíamos invitado? ¿Cómo es posible? A Carolina, sí. Pero aquí está. Bienvenida. No, muchas gracias por la invitación, Alejandra, Sofi. Para mí es un honor que sea la primera vez y esperamos que sean otras más. Sí, de todas maneras. Así es. Harto tiempo ya trabajando como directora de esta unidad que vela por el bienestar, ¿no?, de los estudiantes. ¿Cuántos años ya? Yo sé que antes estabas también en la DAVE, pero no como en el cargo de directora. Sí, mira, yo en la universidad llevo, en total el otro día sacaba la cuenta, desde el 2004 trabajando, harto tiempo ya. Wow, la Sofi no había nacido. No había entrado a la universidad, digamos. Así es, casi, porque comencé en realidad en el 2000 a trabajar en la universidad como monitora cuando era estudiante. Como monitora de admisión, porque yo soy egresada de la universidad, así cuando había un campus en La Reina. Yeah. Y comencé a trabajar ahí, luego el 2004 armo el área de consejería estudiantil. Entonces por eso también estos temas me son mucho más interesantes, pues yo siempre digo que este es como mi hijo, que yo se lo tuve que entregar después cuando comencé a ser parte de la gestión de la DAVE, por decirlo así, como subdirectora. Y como directora propiamente tal, llevo 6 años en la DAVE. Y años bien importantes, años también por contextos externos de crisis, claro, ¿no?, que muchas veces gatillan este tema de ansiedad, incertidumbre. Sí, o sea, te tocó Mayo Feminista. Así es. Después estallido. Así es. Y después pandemia. Sí, harta cosa en estos 6 años de dirección. Sí. Y eso ha sido, de todas maneras, para mí, como desde el desarrollo profesional, súper gratificante, porque cuando tú comienzas a trabajar en un espacio desde abajo, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Como haciendo cosas más operativas, y luego estás en la parte más estratégica, te da una mirada bien distinta. Entonces, claro, ha sido un desafío profesional de todas maneras, pero con un súper equipo, y hemos sacado adelante con las vicisitudes que tiene todo lo que acabas de decir. O sea, el Mayo Feminista, que fue movilizaciones, conversaciones, transformaciones en torno a la universidad. El tema de la salud mental también estaba en ese momento. De hecho, el primer plan de salud mental que nosotros como DAVE implementamos, lo implementamos en el 2019,
el primero. Y este 2023, a raíz de lo que decía la Ale, efectivamente, desde la preocupación, desde los indicadores de salud mental que tiene el Ministerio de Educación y que tenemos nosotros mismos, hemos hecho un plan 2.0. Pero este es un tema que viene trabajándose en la universidad hace ya bastantes años. Sí. Bueno, vamos a comenzar. Tenemos que la invitación para amenizar con un tanto de música. Y al regreso vamos a ahondar en temas... bueno, queremos saber tu opinión, Carolina, en torno a cómo lo ves este tema. La semana pasada, por lo menos, tengo que haber visto en los medios de comunicación unos 2 o 3 reportajes hablando de salud mental exclusivamente en los universitarios. O sea, es una preocupación a nivel gobierno, bueno, a nivel global, ¿no? Organizaciones que se preocupan, digamos, de adolescencia, juventud, como o niñez, la misma UNICEF, lo ha declarado como un punto bien relevante. Sofía, tú has sugerido nuevamente la música. Sí, me tocó de nuevo esta semana. Pero esta semana traje algo en español. La semana pasada escuchamos a Tina Turner, Cata, para contarte. Y esta semana la música va a estar a cargo de una artista chilena en particular, se llama Macarena, su nombre artístico es Más que Música, y les invito a escucharla porque está haciendo cosas nuevas. Es una artista relativamente emergente, podríamos decir. Todavía está armando varios EP, no tiene todavía un disco muy concreto, pero está bien buena. A mí personalmente me gusta harto en realidad, así que por eso la traje hoy, y además porque en espacios de visualización donde se puede en el fondo levantar a la artista chilena, mejor todavía. Así que vamos a escuchar a Más que Música el día de hoy. Es tiempo de soltar la inseguridad. Hacer lo que tú quieras es tu tiempo. Vamos dejando esas ilusiones que hacen daño. Vamos dejando que no calle en tu voz. Nota en el camino me dijo que este era mi sonido, yo no lo sé. Se me iba el tiempo, lo veía lejos, no entendía por qué. Presa del miedo y la rutina, no le encontraba sentido a la vida. El miedo te hunde profundo, todo se fuma en un segundo. Siento que las cosas se me escapan, pa' variar necesito abandonar esta comodidad. Tengo que tomar mi voz y segura avanzar. Pararse derecho, sentir y cantar son los pasos firmes que siempre tengo que dar. Diga lo que digas tú, no me voy a callar. Esas ilusiones que hacen daño. Que no calle en tu voz nunca más. Ensayé y dejé de confundirme con lo malo, pa' hacer las cosas bien. Y miré, sí miré, vi como todo florecía cuando abandoné el miedo y salté. Eso soy yo. Cuando abandoné el miedo y salté, no lo vuelvo a perder, no lo voy a hacer. Es tiempo de soltar la inseguridad. Hacer lo que tú quieras es tu tiempo, yeah. Es tu tiempo, tu tiempo, es tu tiempo, cuídalo. Es tu tiempo, tu tiempo. Hacer lo que tú quieras es tu tiempo.
Estamos presentando en Radio U Central, Con Mirada de Mujer, un verdadero encuentro desde las mujeres y para las mujeres. Estamos de regreso en nuestro Con Mirada de Mujer. Hoy día vamos a hablar de salud mental en adolescentes y jóvenes. Y está con nosotras Carolina Ruiz, quien es directora, ¿no?, de la DAVE, que es la Dirección de Apoyo y Vida Estudiantil. Y Carolina ha estado ya harto tiempo en esta unidad y ha visto pasar, estábamos hablando, mientras sucedía la música, de varias generaciones de estudiantes y cómo también han ido cambiando estos jóvenes estudiantes. Bueno, empezar como un poquito para hablar del tema en sí, después vamos a ir desmenuzando lo que hace aquí la universidad, pero el tema de salud mental, ¿cómo lo diagnosticas tú, Carolina, en cuanto a las demandas actuales? ¿Qué es lo que prima, ¿no? ¿Cuáles son los principales factores y elementos como señales de nuestros jóvenes, y quizás fundamentalmente universitarios, que dicen que no están bien en esta área, ¿no? Estaba leyendo lo de la UNICEF en este bienestar, en una salud de bienestar. No, al parecer no lo están pasando muy bien a nivel como general. Sí, yo primero, Ale, no lo enfocaría solo en los jóvenes. Esto yo creo que es una cuestión que es mundial, transversal. Los indicadores de mala salud mental, por decirlo de alguna forma, a nivel mundial están bastante complejos. Y en los adultos mayores, ¿cierto?, en edades medias, y particularmente, claro, a uno le preocupa la salud mental en jóvenes, porque los jóvenes están recién despegando, ¿no? Y es una etapa súper vital en la vida, que es cuando tú estás formando a estas personas para la vida. Entonces, claro, la preocupación nuestra como DAVE tiene que ver con ese foco, pero también seguramente uno lo nota en, no sé, los propios compañeros de trabajo, con los pares, que están hoy día mucho más agobiados, porque hay que entender que la salud mental es un estado, ¿no? Que tiene varios componentes, componentes emocionales, componentes psicológicos, componentes del bienestar, y cuando hablamos de salud mental en equilibrio, todos esos componentes tienen que estar en equilibrio. Basta que uno no esté en equilibrio para sentir que nuestra salud mental está mermada. Entonces, claro, cuando uno, por ejemplo, es adulto y tiene una salud mental mermada en alguno de estos ámbitos, logra de alguna manera salir adelante, porque además tiene que hacerlo, ¿cierto? Tiene menos redes claro, depende también de las personas, pero tiene menos redes desde donde asirse, a diferencia de un joven que sí puede tener más redes, ya sea de amistad, de familia, etcétera, en donde también se permite sentir pena, sentir rabia, sentir otro tipo de emociones, y decirle al mundo, ¿saben que no me siento bien? Y no está bien venir a dar una prueba con crisis de pánico. Entonces lo relata, lo cuenta, ¿no? Entonces, claro, esos indicadores, cuando tú vas a hacer las encuestas de salud mental a los jóvenes primero son francos y súper directos en decirte, ¿sabes que mi salud mental? Porque no me siento en equilibrio. Y eso quizás es lo que hoy día nosotros vemos a nivel tanto internacional como nacional respecto a la encuesta de salud mental, este desequilibrio de alguna manera que ha provocado sintomatología como la que tú señalas. Más angustia, más crisis de pánico, más desequilibrio, no sé si han escuchado hoy día hablar de un boom también de el diagnóstico de condición de espectro autista, por ejemplo. Sí. Esto no es que de un día para otro esto se descubrió, ¿no? Aquí yo creo que también tiene que ver un poco con estas personas que están más para adentro hoy día, ¿cierto? Que hablan menos con el entorno, que se relacionan de una manera distinta, que no son neurotípicos porque así tenían que ser, como en nuestra generación, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que esa diversidad de alguna u otra forma tenemos que atenderla, más allá de hablar de mala salud mental en jóvenes. Yo creo que la salud mental es una cuestión bien transversal. Oye, Cari, yo te quiero preguntar, porque no sé cómo lo ves tú, pero a mí me da la sensación de que últimamente hay más que conocimiento, se habla más de estos temas, ¿cierto? Se posiciona la salud mental, la campaña presidencial, la última que tuvimos también, tuvo un tema de salud mental muy posicionado. Pero a mí me da la impresión de que a veces el posicionar los temas es una especie como de arma de doble filo. ¿Por qué? Porque efectivamente lo vemos más, sabemos más, lo conversamos más, lo reflexionamos más, pero también nos damos cuenta más
No sé si se entiende lo que quiere decir. En el fondo es como que te das Permitimos cuenta de... más. Claro, ¿cachai? Como que te das cuenta de que tenés que hablar de salud mental, pero al momento de poner todos los temas sobre la mesa de la salud mental, la gente probablemente se va a encontrar con que quizá la ansiedad o las crisis de pánico son algo ya mucho más común de lo que nosotros podíamos percibir. Entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿Crees que es así, no es así? ¿Cómo lo evalúas el que esté tan en la palestra, digamos, el tema de la salud mental? Sí, coincido contigo, Sofi, que cuando uno habla más de estos temas y los apertura más, uno también siente más propiedad para hablar de ello. De gestionar las propias emociones, de decir sí, en realidad cuando escucho salud mental y escucho que la cosa no está bien y a lo mejor yo también hago una introspección, pero lo cierto es que además hay factores, tanto exógenos como endógenos, que hablan de que la salud mental está muy deteriorada. O sea, más allá incluso de que se esté hablando sobre salud mental. O sea, los indicadores, por ejemplo, de suicidio, que ha aumentado, de ideación suicida. O sea, cuando tú le preguntas a alguien en una encuesta, ¿has pensado alguna vez en matarte o has pensado alguna vez en dormir y no despertar? Es una pregunta súper precisa. Lo más probable es que si tu salud mental está en equilibrio, tú digas no a ambas preguntas. Entonces, claro, desde ahí, pues, de hecho nosotros como DAVE estamos preparando ahora una encuesta porque necesitamos tener un diagnóstico de cómo estamos nosotros como universidad, ¿cierto? Más allá de los indicadores que tenemos a nivel de educación superior, ¿no? También, y lo otro que es importante destacar es que hoy día Salud Pública, la subsecretaría, está liderada por una psicóloga. Primera psicóloga que además lidera esa cartera. Entonces yo creo que también los temas de salud mental desde la política gubernamental del último año y algo del gobierno del presidente Boric también ha tenido un foco, yo diría, más preciso respecto de salud mental por la persona que hoy día lidera. El viernes se dieron los resultados de la encuesta de salud mental de jóvenes en alianza al Ministerio de Educación con la subsecretaría. Entonces yo creo que hay varios factores que dan cuenta que si bien es cierto, y de ahí te encuentro razón, se están hablando más de estos temas, pero también hay indicadores que dan cuenta absoluta de que la salud mental no está bien y que tenemos que hacer algo al respecto. Sí. Y además igual yo creo que más allá de que el hablarlo pueda servir como de que la gente se ponga más como, también me pasa, igual hay que hablarlo, porque sí, claro, si no lo levantamos desde el hablarlo, o sea, mucho del reconocimiento de las cosas tiene que dar, o sea, está dado también porque la gente pueda verlo. Entonces en ese sentido creo que es muy bueno que se hable, pero claro, a lo que hablo yo del doble filo es este riesgo también de lo que implica en el fondo empezar a levantar estas cosas. A nosotros nos pasa desde la unidad de género que empezamos a hablar de violencia de género y mucha más gente dice, oye, yo también soy víctima de violencia de género y lo tengo que trabajar. Pero claro, yo creo que con la salud mental pasa mucho, o sea, mi abuela no haber conocido nunca lo que era una crisis de pánico, pienso yo, ¿cachai? No haberse visto en esa situación cuando quizás muchas veces en la vida la sufrió y no tuvo cómo enfrentarla. Entonces lo veo como algo positivo, pero que me imagino que puede generar también una avalancha como de reconocimiento. Eso también yo veía el tema. Caro, una cosa que cuando tú hablabas del tema del suicidio, ya que hablábamos también en la música de cuántos años teníamos y las generaciones y todo, la generación arriba de los 40, que la Sofía no está ahí, pero sí nosotras, como que nosotros podíamos vivir como tristeza, depre, pero como que la salida del suicidio no era como viable, o sea, no era una cuestión que se conversara, en el sentido de que era un camino quizás para solucionar, o la angustia se pudiera llevar a ese extremo. Los jóvenes hoy en día sí piensan como una posibilidad el eliminarse, o sea, ¿por qué se debe eso? ¿Por qué ese tránsito en 20 años de diferencia, que son hartos años? Lo mismo que decía la Sofía, a lo mejor nuestros abuelos, no me cabe duda que tuvieron momentos críticos, sobre todo que se casaban muy jóvenes, hijos, no sé, o sea, problemas siempre han existido, no es que estaban carentes de problemas. Pero ¿por qué el suicidio es una alternativa hoy? Mira, yo esto no lo he estudiado porque no he tenido tiempo para hacerlo. Ustedes saben que tengo un magisterio en educación, pero me falta tiempo para poder de repente investigar. Pero esto yo lo he pensado harto y creo que tiene que ver, Ale, con que la juventud hoy día tiene una multiplicidad de información a la cual puede acceder que ya es agobiante.
O sea, tú ves la televisión, ves TikTok, ves redes sociales o lo que sea, y ya estamos hablando de cifras de calentamiento global que de aquí a 20 años más puede hacer desaparecer el mundo. Entonces, esa cantidad de información que hoy día ellos tienen, a diferencia de la que no teníamos nosotras, porque no estamos en un mundo globalizado, la información llegaba hasta los libros, y los libros en general estaban bastante desactualizados, ¿cierto? Sí. Sobre todo en Chile en particular, si tú no buscas bibliografía que estuviese más a la vanguardia, no te enterabas mucho porque no existía la internet, por ejemplo. Entonces yo creo que ahí se genera también una especie como de desvitalización de las personas que comúnmente son jóvenes, porque ellos son los que consumen más información, de decir, bueno, ¿y para qué? ¿Para qué voy a tener hijos que vivan en este mundo tan complejo? Si veo las islas de plástico que están consumiendo cierta parte de la flora y fauna marina. Entonces, claro, ellos tienen mucho más informacionales y yo creo que desde ahí ven el autoeliminarse como una posibilidad, ¿no? Por eso nosotros ahora estamos tan full en el tema de la campaña del suicidio, porque hablar del suicidio puede salvar una vida, efectivamente. Antes, ¿qué pensaban nuestros padres? El que dice que se va a matar no se mata, porque si no, no lo dice. ¿Cierto? Sí. Era como típico, que tú le decías a tu papá, hoy sabes que tengo una compañera, un compañero, y tus padres te decían, ay hija, si el que lo dice, y no es así. O sea, ¿qué pasa si efectivamente esa persona logra finalmente el cometido, ¿no? De este pensamiento intrusivo? Bueno, y también hay temas de trastornos de salud mental que son mucho más complejos, más psiquiátricos, ¿no? Como desde los diagnósticos. Pero yo creo, Ale, que tiene que ver un poco con eso. Te digo, no lo tengo estudiado, pero lo he pensado harto. Tiene que ver con esta vorágine de información en la cual yo miro y proyecto, hasta uno mismo que es más vieja le pasa, es decir, chuta, ¿qué va a pasar de aquí a 10 años más? O sea, no estamos hablando aquí cuando nosotros tengamos 80. Estamos hablando de aquí cuando nosotros tengamos 50, 55 años. ¿Vamos a poder vivir como estamos hoy en este mundo? Y eso yo creo que para los chiquillos está mucho más internalizado y por eso quizás ellos lo ven como una alternativa. Por eso es tan importante hablar de este tema, de hacer campaña, de que la gente que está alrededor, los profesores, los mismos compañeros y compañeros, estén alertas a esas pequeñas señales que puede tener una persona que finalmente lo puede salvar. Ahí entran situaciones de desesperanza, de frustración, de descontrol, de incertidumbre, y que por lo mismo, ¿cómo fue vivir el tema de la pandemia, ¿no? Porque yo creo que ahí, si bien tú nos comentabas que la universidad había empezado desde antes un plan de salud mental, pero al parecer la pandemia como que reflejó otras cosas. Sí, claro. Pasó aquí, ¿no? Sí, porque además tú tienes que pensar que en la pandemia, claro, los adultos trabajamos en la pandemia, ¿cierto? Sí. Entonces teníamos en nuestras cabezas de alguna u otra forma conectadas, y así todo hubo problemas de salud mental por el tema del encierro, ¿cierto? Las relaciones interpersonales. Hay que entender que, como yo les decía, la salud mental como es un estado de bienestar y en equilibrio, las relaciones humanas, si no estaban bien en la casa, también sentíamos que nuestra salud mental, porque estaban los espacios muy compartidos, porque había mucho ruido, porque no estabas acostumbrado, y los jóvenes estaban acostumbrados a salir de esos espacios para socializar con otros y desde ahí madurar ciertas cosas. Entonces estamos hablando de estudiantes que ingresaron en la pandemia primer año, ¿cierto? 2020, que no lograron madurar y gestionar un montón de emociones que pasaban afuera. Entonces, claro, la pandemia vino a agudizar de alguna forma los temas de salud mental, y cuando ya tenían que exponerse, porque esto fue el año pasado, yo recuerdo, cuando comenzamos las clases presenciales en marzo, ahí empezamos a notar en la DAVE que venían más crisis de pánico, que venían más crisis de angustia, y tiene que ver con esto, porque cómo yo gestiono mis emociones, en realidad en casa no las tuve de esta forma. Es más todo lo demás que estamos conversando. Entonces yo creo que también la pandemia vino a agudizar y a acelerar quizás procesos que no estaban estudiados porque no habían aparecido. Es como una pausa, porque mucho se dice que la pandemia generó una pausa. Yo tengo un amigo que bromea que no cumplió años. Bueno, aquí no aprendiste cosas, po.
no te relacionaste con otras personas, tuviste una pausa también en tu desarrollo. Así Y además, Cari, yo quería preguntarte, mucho se dice de lo relevante que es en el fondo la época universitaria y en la formación, y tú un poco lo mencionabas al principio, pero un poco para salir del cliché, ¿qué tan importante es cuidar la salud mental en esta época de la vida que estamos hablando? No la de nosotras, porque ya salimos de la universidad, pero de que entro a la universidad, estoy en primer año, me hago responsable de otras cosas, ya tengo una independencia que no tenía en el colegio, de que tenía que ir de un horario tal cual. ¿Qué tan importante es en esta etapa de la vida la salud mental? ¿Es más o menos importante que en otras? ¿Cómo lo ves tú? En mi opinión, todas las etapas son importantes porque cada etapa genera ciertos aspectos del desarrollo, ¿no? Desde cuando uno es niño, desde cuando estás en la enseñanza media, pero particularmente uno termina de forjar aspectos de su personalidad en la universidad que finalmente van a dar cuenta de tu ser profesional, más que el ser persona incluso. Entonces, por ahí yo creo que está la distinción, porque alguien que pudiese no entrar a la universidad puede ser perfectamente una persona funcional saliendo de cuarto medio, ¿no? Gestionando sus emociones, trabajando a lo mejor de manera no profesional, sino que más bien desde algo que se pueda dedicar sin estudio. Pero claro, en la universidad lo que tú haces es generar herramientas que en la pega finalmente tú vas a tener que enfrentar, como por ejemplo la tolerancia a lo que hablábamos, cierta tolerancia a la frustración o el trabajo en equipo, la incertidumbre. Uno tiene que manejarse, cuando llega un jefe nuevo, ¿cierto? Uno tiene que manejar esa incertidumbre cuando uno está trabajando. Entonces, claro, por eso es tan importante esta etapa, porque en esta etapa es donde tú comienzas a conocerte y a gestionar ciertas cuestiones que son vitales en la etapa del trabajo. Incluso, insisto, y más allá del ser persona, porque creo que una persona que sale del colegio y se pone a trabajar no es mejor o peor que la que entra a la universidad, eso quiero decir, ¿no? Pero claro, es importante porque eso va a dar cuenta finalmente de lo que vas a hacer tú como profesional. Y si tú en la etapa de la universidad no aprendiste a trabajar en equipo o no aprendiste a autogestionarte o a gestionar tus propias emociones, lo más probable es que en el trabajo tengas problemas con tus compañeros de trabajo, por ejemplo. ¿Sí? Además, esta es la antesala, la etapa de la universidad es como la antesala a la etapa más grande de la vida, si uno lo piensa, porque la adultez en cantidad de años son décadas. Bueno, nosotros somos niños o niñas una cierta cantidad de tiempo, pero siempre es más corta, entonces este es el momento, o la universidad es el momento en que te va a preparar para toda esta gran etapa que se te viene adelante, donde además, sin dejar de lado el desarrollo que puedan tener otras etapas, es un desarrollo importante, ¿cierto? No sé, pues yo después de la universidad me fui a ir sola, salí de mi casa, ese tipo de cosas que son el general, digamos, no en todos los casos, pero también es importante porque te está abriendo la puerta a un momento que va a ocupar gran parte de tu vida. Y en este contexto, claro, ¿qué rol cumplen las personas adultas, más adultas, ¿no? Porque es cierto, un joven de 18 años ya es considerado adulto, o sea, para muchos procesos también, pero los que somos más viejos, ¿qué rol tienen la familia, los padres y los profesores, ya que estamos hablando del ambiente universitario? Fundamental, pues, es fundamental porque la mayor parte del tiempo los estudiantes lo pasan en la universidad, o sea, sus casas llegan muchas veces a dormir, a descansar, a estudiar o a trabajar y no pasan mucho hoy día con las familias. Entonces la capacidad de escucha que tienen que tener las instituciones a través de las personas que trabajamos en las instituciones es vital, para darte cuenta dónde tú puedes ir aportando a esa persona a su desarrollo integral. Entonces, tener profesores hoy día es casi inentendible, ¿no? Un profesor que se coloque en un aula desde yo lo sé todo y como esta clase más conductista, por decirlo de alguna manera, hoy día es imposible. O sea, uno tiene que estar como profesor atento a las alertas y las alarmas y las cosas que pasan en el aula, ¿no? Desde cuando conversas con los estudiantes, cómo se relacionan entre ellos, si ves de pronto que un estudiante no quiere trabajar con otros y hace, no, profesor, yo quiero hacer un trabajo individual. A lo mejor antes no era tema. Hoy día sí tiene que ser tema. Tiene que levantarte una alerta. ¿Y por qué usted no quiere hacer el trabajo en grupo? No, porque trabajo mejor solo. Pero es que usted cuando trabaje no siempre va a trabajar solo. Entonces,
invitarlo, ¿cierto?, a que trabaje con un otro, propender a que eso suceda, a que este otro significativo, que puede ser o no el profesor, que también puede ser un compañero, un tutor, la psicóloga que trabaja en la universidad, el que sea, ¿cierto?, profesional de la unidad de género, que también puede ser un otro significativo, pero uno tiene que estar como súper alerta para tratar de enfocar a esa persona para un mejor resultado en lo que le está pasando. Entonces, hoy día, yo la verdad es que a los profesores me saco el sombrero, porque el profe tiene que estar dando la clase, ¿cierto?, gestionando los resultados de aprendizaje que tiene que finalmente tener esa persona según el currículum, pero además viendo un montón de factores en el aula ahí que se están moviendo cotidianamente. Por eso creo que es tan importante hoy día el rol de las personas que estamos en la universidad trabajando para que ese proceso en el estudiante finalmente suceda de la mejor forma posible. Y también, por cierto, que hay un tema de decisión personal. O sea, los chiquillos son adultos, si no toman los apoyos, si no hablan con el profesor o la profesora, bueno, también uno entiende que es su decisión personal, y que si de ahí a final de año dice, profesora, es que yo nunca me di cuenta que esto podía pasar. Bueno, también, ¿cierto?, hay que asumir de que él fue el que cometió el error de no haber mirado todo esto que había a disposición de él, ¿no? Uh-huh. ¿Y los padres? También tenemos ahí... Sí, por supuesto que sí. Tema. Pero fíjate, Ale, que yo creo que los padres más bien en la primera infancia, quizás más en la adolescencia, pero después igual los chiquillos se van como alejando un poco, ¿no?, del referente familiar. El referente familiar es más fuerte en las primeras etapas de la vida. Y en la universidad, claro, por supuesto que yo, por ejemplo, me doy cuenta, una mamá o un papá que está súper preocupado de su hijo, cree que le hace un favor al hijo, o que va a ser mucho mejor si viene a hablar a la universidad y habla con la directora por él o por ella. Claramente hay cuestiones que los papás creen que le hacen bien, pero en realidad le hacen pésimo. Sí, claro, porque al final termina este papá helicóptero, como le llamo yo, o madre helicóptero, ¿cierto?, tratando de que todo funcione como tiene que funcionar, y ahí no deja que su hija desarrolle esa capacidad de resolver su conflicto. Entonces, claro, yo como mamá en la casa, como papá en la casa, o como adulto significativo, puedo ser a lo mejor mi hermano mayor, que me diga, oye, ya, ¿fuiste a hablar con la directora? Sí, fui. ¿Y cómo te fue? O sea, ese es el rol. Pero el rol no es venir a la universidad a pelear por el hijo o por la hija, ¿te fijas? Pero entonces, cada vez se ven menos esos papás. No creas, Ale. Yo creo que antes, Ale, en nuestra generación no se veía. No se veía. No se veía, ¿sí? Después se comenzó a ver con las generaciones más jóvenes. Pero particularmente estos años post pandemia yo lo he visto bastante más de lo que quisiera, ¿no? Entonces, claro, ahí uno tiene que también hablar con los padres o con el referente adulto y decirle, mira, los chicos son adultos, yo no te puedo mostrar las notas, no te puedo decir cómo le está yendo, habla con él, ve con él, ¿cierto? Porque muchas veces llegan y dicen, ya, muéstrame cuáles son las notas de mi hijo. Y eso no se puede, si ellos son adultos. Entonces ahí yo creo que es un poco más la complejidad, como yo, como padre, como madre, como adulto significativo desde la casa, hago que esto pase, pero pase en la autonomía de mi hijo o de mi hija. Que es como un equilibrio interesante, porque es como me hago cargo o estoy pendiente, pero tampoco estoy encima, porque además yo creo que es igual de invalidante alguien que te diga que no puedes hacerlo o alguien que haga todo por esa persona, es igual de invalidante, creo yo. Entonces, encontrar el equilibrio yo creo que es complejo. Me imagino, yo pienso, yo ya salí hace rato a la universidad, hace rato que soy un adulto independiente, pero hasta el día de hoy de repente me pasan cosas que me dan ganas de llamar a mi mamá, ayúdame por favor, y es difícil, uno está aprendiendo. No me ha tocado para el otro lado porque no tengo guagua todavía, pero igual hay que tener cuidado en las repercusiones de la sobreprotección o la nada de protección, así lo veo yo. Yo tengo una sobrina que está en una institución amiga, que es como si fuera mi hija, porque tengo una relación con ella así muy cercana, y tuvo un problema con una profesora, y yo tenía unas ganas de ir a hablar con la profesora. Un tecito y le dije, ya gordita, mire, lo que yo creo que tú deberías hacer es A, B, C, D, ¿te parece? Empezamos a pimponear la idea,
para poder resolver el conflicto. Le hizo sentido, porque eso es lo otro. No le podía decir, anda a hablar con la profe, no. Le tuvo que hacer sentido la idea que en el fondo conversamos entre las dos y resolvió su problema. Entonces yo creo que por ahí va un poco. En el fondo es que uno como estudiante tenga la capacidad de ir donde otro adulto significativo a contar lo que está pasando, y que ese otro adulto no quiera ir a la universidad a hablar con la profe, sino más bien incentivarlo que haga una estrategia o la mejor decisión posible. O mostrarte opciones, pues alternativas, Sí, claro. cómo hacer en el fondo, cómo proceder. Porque tampoco es flaco favor decirle a alguien qué hacer exactamente. Es un poco posibilitarlo igual. Pero bueno. Así es. Vamos a hacer un pequeño alto musical, Me ¿les parece? Estamos conversando con Carolina Ruiz, quien es psicóloga de profesión, dirige la DAVE, aquí la Dirección de Apoyo y Vida Estudiantil en la Universidad Central. Estamos escuchando a Más que Música, una canción. Estamos presentando en Radio U Central, Con Mirada de Mujer, un verdadero encuentro desde las mujeres y para las mujeres. Estamos de regreso en Con Mirada de Mujer. Estamos conversando sobre salud mental en adolescentes y jóvenes. Estamos con Carolina Ruiz, psicóloga de profesión, directora de la DAVE aquí en la Universidad Central. Nuestro espacio también, la idea es reflexionar desde nuestro rol o nuestra posición como mujeres. Tengo la inquietud, Carolina, ¿cómo tú ves el comportamiento también de las mujeres en torno al tema de salud mental? No tengo aquí el dato como duro, pero a nivel más bien de percepción, siempre se nos ha endosado de que las mujeres, no sé, tenemos más licencias médicas, van más a terapia. ¿Hay esa diferencia también en el estudiantado? Mira, yo te diría que a nivel de asistencia al psicólogo, antes se daba mucho esa diferencia. Y uno veía como carreras que eran, y que coincidía, carreras más masculinizadas, que no iban a pedir apoyo a la DAVE al psicólogo, porque creían, ¿cierto? Esto estoy hablando, no sé, por lo menos unos 10 años atrás, que si lo veían en la DAVE, lo iban a tildar, ¿cierto? No, que estaban locos y por eso habían pedido ir al psicólogo. Yo te diría que esa diferencia hoy día, Ale, no se da, para nada, para nada. Yo veo... No recuerdo el número, el dato exacto, pero para la próxima vez que me inviten lo puedo traer, las comparaciones de los últimos años en términos de al menos de sexo o género. Yo lo que veo son estudiantes preocupados de su salud mental, que independiente, hoy día un estudiante entra a la DAVE, abre la puerta y dice, hola, tengo hora al psicólogo, y no, hora, tengo psicólogo, en silencio absoluto. Mucho más empoderado. Veo también hombres que, o desde el género masculino, que hacen más trabajo, hacen más de construcción también ellos mismos de estas cuestiones como enraizadas, de que los hombres no lloran, no son sensibles o no tienen tal o cual cosa. Por lo tanto, y eso es súper positivo, ¿no? Y yo creo que eso también habla de una sociedad que está bastante más desarrollada en estos aspectos que lo que éramos nosotras, ¿no? Que nos vestían de rosado y nos ponían calcetines con vuelo. Que además es destildar, no sé si se puede decir así, pero en el fondo es quitarle este estigma a la salud mental o a la preocupación por la salud mental de que es algo de personas débiles. Y además a eso sumado, quitarle el estigma que es algo que necesariamente van a hacer las mujeres, ¿cierto? Porque claro, yo igual creo que yo voy al psicólogo desde que soy enana, entiendan, desde, no sé, tercero medio. Estamos hablando de hace 15 años que tengo terapia. Y hace unos años atrás me habían dado una alta, pero retomé la terapia. Y cuando lo cuento, también es como voy a terapia porque me ayuda a entender mis procesos, ¿cachai? Como sacarle esa idea de que voy a terapia porque o estoy deprimida, o estoy loca, o tengo algún problema. Solo voy a la terapia porque es un acompañamiento y porque en el fondo me ayuda a funcionar mejor nomás, po. Entonces yo creo que se le ha sacado esa idea de la terapia de que es exclusivamente para gente que están o deprimidas o locas, perdonando la expresión, y además, y qué bueno que así sea, se le saca el estigma de que es algo exclusivamente de mujeres o en especial de mujeres. Así es. Lo que sí yo veo una distinción, que eso también para la segunda patita, cuando venga la parte 2 de esta entrevista, pero desde mi percepción es que tenemos más casos referidos de mujeres con crisis de pánico.
referidos. Cuando digo referidos, que en el fondo nos llegan a la oficina con una solicitud SOS o derivados de las escuelas, o definitivamente en un colapso nervioso, ¿no?, de llanto, ¿cierto?, y de desesperación. Eso lo he visto más en mujeres. No sé si al final, al hacer el doble clic o el zoom, el cuadro está exactamente igual diagnosticado en hombres y mujeres, pero sí al menos desde la referencia, desde lo que nos llega, más visible. De la derivación, la causa es esa. A mí me da la sensación de que hay más mujeres que refieren tener crisis de pánico, pero claro, eso también se puede entender porque las mujeres tendemos, ¿cierto?, por una cuestión histórica, de ser mucho más como responsables de la identificación de nuestras emociones. Digo responsable porque lo pongo en positivo, ¿no? Yo creo que los hombres debieran sí, más o menos... Estamos de acuerdo. Así es, sí. No como desde algo negativo. Que somos lloronas, que somos sensibles, ¿cierto? Porque eso es desde lo negativo, pero yo creo que somos más responsables de identificar que algo nos está pasando, y eso externalizarlo, es decir, chuta, sí, tengo una crisis de pánico porque estoy con taquicardia, porque me duele la guata, porque estoy con sintomatología. Pero para la segunda parte les voy a traer si efectivamente eso, o a nivel, a lo mejor verlo también en los indicadores del ministerio, a ver cómo está a nivel de educación superior, y cómo están los jóvenes hoy día. Otra cosa importante, ya que tú también has tenido como responsable de esta unidad a nivel de la universidad, cuando han existido movilizaciones o situaciones con los estudiantes, que el tema de salud mental ha salido en los petitorios. O sea, es un elemento, y no tan solo acá, yo lo he escuchado en otras ocasiones, y en la semana también se han dado, incluso en los colegios, digamos, estamos hablando a nivel de estudiantes secundarios. Entonces, como que trasciende, ¿no? Trasciende el concepto y es parte para llegar a una solución, comillas, al conflicto. ¿Qué es lo que sale ahí en los petitorios? ¿Cuáles son como las cuestiones cotidianas concretas? A ver, primero, un eje transversal de la CONFECH en el último petitorio nacional fue salud mental. O sea, así de potente es el tema. Está el final CAE y está la salud mental. O sea, eso es como que tiene al mismo nivel. Al mismo nivel, exactamente igual. O sea, eje 1, final CAE, eje 2, salud mental. Y eso tiene que ver porque en las asambleas los estudiantes refieren tener muchos problemas de salud mental. Muchas crisis de pánico, angustia, problemas relacionales, problemas con los profesores, etcétera, etcétera. Este desequilibrio, ¿cierto?, del que hablábamos al principio. Ahí hay una línea muy delgada, Ale y Sofi, porque las instituciones de educación superior, si bien es cierto, tenemos que tener y entregar herramientas para que las y los estudiantes puedan tener la mejor salud mental posible, tampoco nos podemos convertir las instituciones de educación superior en consultorios, ¿cierto? O en centros de salud mental de especialidad, que nos hagamos cargo de los diagnósticos y los tratamientos de los estudiantes, porque ese no es nuestro rol. Entonces, eso es como lo primero, es súper importante decir, sí, es un tema, está en el eje del petitorio nacional de la CONFECH, están todos nuestros petitorios internos, ¿cierto?, cuando los estudiantes levantan sus temas, porque es parte de la conversación que tienen ellos en asambleas abiertas, pero también hasta dónde nosotros nos hacemos cargo. Y respondiendo a tu pregunta, haciendo este doble clic, claro, ¿y qué es lo que piden? Piden más horas de psicólogo, piden más talleres, piden en el fondo que la universidad nos hagamos cargo de tal o cual manera de que ellos puedan tener una mejor salud mental, piden más temas deportivos, más talleres extraprogramáticos, ¿cierto?, lo que pueda fortalecer la salud mental y este equilibrio. Pero también muchas veces nosotros hacemos los talleres y no van. Sí. Entonces, claro, también ahí yo les digo a los chiquillos, ok, nosotros podemos armar todo un pool, ¿cierto?, un plan de salud mental con ejes, con acciones, con promoción, intervención y promoción, pero ustedes también tienen que asistir a estos espacios. Entonces, ahí hay una responsabilidad personal de lo que hablamos antes, ¿no? Responsabilidad personal de ya, ok, voy al psicólogo, este psicólogo en la institución de educación superior me orienta, no es que yo le haga un tratamiento, sino que yo le doy una orientación y un acompañamiento, y si es que el psicólogo te dice que tienes que ir al neurólogo, o tienes que ir al psiquiatra, tienes que hacerlo. Claro. Porque por algo el psicólogo de la universidad te está diciendo que necesita una segunda opinión o una opinión más especializada para que el cuadro que te está quejando pueda finalmente ser superado.
Y ahí creo que falta un poco, diría yo, de responsabilidad personal. Quizás también, yo siempre estoy defendiendo a los chiquillos, porque los profesores de repente me dicen, oye, pero es que el estudiante, digo, ya, pero ponte en el lugar de él. Son una multiplicidad de cosas también que les pasa a ellos. Son padres, son madres, tienen al cuidado personas en su casa, tienen que trabajar, tienen que cumplir en la universidad. Entonces, claro, muchas veces el psicólogo es como que no les da ni el tiempo. O ir al taller, ¿cierto? Que es un taller voluntario, que nada más no tiene nota, dicen, no, ya, pero si no estoy tan mal esta semana. Pasó el taller, la otra semana empiezan a estar mal, pucha, ¿por qué no fui al taller de la semana pasada? ¿Qué nos ha dado muy buenos resultados, Ale? Es talleres especializados para un grupo cerrado de estudiantes. Como un público objetivo, ¿cierto? Cautivo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Trabajamos el tema que nos dice la carrera o la escuela, que puede ser, no sé, crisis de pánico, por decir algo. ¿Cómo superar la crisis de pánico en el examen de grado? Por decir algo. 15 personas. Entonces le decimos a la escuela, ok, nosotros vamos a llegar con las psicólogas a hacer esta intervención, este taller, este workshop o como sea, con estas 15 personas, pero ustedes, ¿cierto? Como carrera, me van a tener a este público cautivo ahí. Nos preocupamos de la convocatoria. Usted verá si le pone un 7 al estudiante que estuvo o no, para tratar, ¿cierto?, de que tener una buena convocatoria y poder abordar la situación. Y eso nos ha dado muy buenos resultados, así que no estamos haciendo muchos talleres abiertos. Estamos haciendo más bien talleres como específicos que nos piden las carreras o las esfuerzo también. Sí, claro. Y en lo que respondías, Caro, me hace mucho sentido cuando mencionabas que la universidad no se podía hacer cargo, digamos, de todo, no es el CEFAM, ¿no es cierto? No es el tal clínica. ¿Y por qué me refiero a eso? Porque también yo lo he visto en algunos colegas que te dicen, ¿no? Yo no tengo por qué hacerme cargo, digamos, en la misma sala de clase. No sé, si está viviendo un estudiante o varios estudiantes de una situación, te dicen, no, mi rol es no me puedo hacer cargo de todas estas mochilas, digamos, en problemas, digamos, mentales, psiquiátricos, psicológicos. Entonces es difícil, porque también hay como cierta resistencia a responsabilizarnos de eso, ¿no? A ser facilitadores. ¿Tú has visto también eso? Bueno, yo sé que tu rol es con los estudiantes, pero a nivel de los académicos, ¿cómo sobrellevar eso? Es difícil. O sea, nosotros hicimos ahora este primer semestre una capacitación en primeros auxilios psicológicos para docentes y funcionarios y funcionarias. Y ese era un tema, ¿vale? El que tú acabas de decir. ¿Hasta dónde yo, como docente, me hago cargo de la historia de este humano que me viene a decir a mí que está con problema en la casa, que está con violencia intrafamiliar, que está con problema de Lucas, etcétera? Y justamente estas capacitaciones son herramientas para que el profesor o la profesora entienda hasta dónde llega, porque él no puede entrar a un espacio, una sala, sin mirar a los otros seres humanos que están ahí. O sea, eso también es equivocar el rol, ¿no?, del docente. El docente tiene que estar mirando y tiene que hacer este ejercicio de por qué este estudiante faltó, por qué no quiere estar en grupo haciendo el trabajo, por qué está agresivo cuando me responde. Entonces, ese ejercicio mínimo que tiene que hacer el docente sin hacerse cargo, porque hay un temor de hacerse cargo. Entonces, yo el otro día en una de las capacitaciones a una profesora me decía, pero es que viene Juanita y me cuenta toda la historia, y yo no, digo, entonces usted tiene que decirle a Juanita que no le cuente la historia. Y decirle, mire, ¿sabe qué? Yo feliz de poder escucharla, pero no es mi rol como profesora, yo la quiero apoyar, así que pida una hora a la DAVE, vaya a hablar con una psicóloga que la pueda orientar, que la pueda acompañar en su proceso personal, y yo también la puedo ayudar desde lo académico. Entonces, claro, hacer esa distinción de una manera muy cuidadosa, muy cautelosa, muy asertiva, Ale, porque no es lo mismo decirle, no me hable a mí esas cosas, porque esas cosas son para el psicólogo. Es distinto decir eso, a decirle, mire, mi rol como docente es y yo le sugiero que usted vaya a pedir hora o hacerla, ¿cierto?, el link con la DAVE para que ella pueda ir a acompañarse en este proceso personal que está pasando. Contaban los profes en esa capacitación, claro, ¿hasta dónde llego yo? Porque en algún minuto voy a tener que poner la nota. Y si la estudiante me dice que no está preparada para dar la prueba porque tiene conflictos emocionales o problemas psicológicos, pero va a llegar un minuto donde tengo que aplicar reglamento académico.
Eso no me hace una mala persona, No. pero muchos se sienten malas personas porque no están escuchando al estudiante. O sea, por eso es importante como entender hasta dónde llega mi rol y cómo yo enmarco, cómo le doy setting al rol del docente en el aula. Pero yo creo que en eso también es importante, algo que te mencionabas tú, Caro. Claro, yo como docente no me voy a hacer cargo de esto, pero sí yo como docente le puedo orientar al estudiante o al estudiante, ¿sabes qué? Tenemos un departamento, una dirección de asunto de vida estudiantil, hay herramientas, hay formas de verlos. En el fondo yo no me estoy haciendo cargo, pero tampoco le estoy haciendo vista gorda a una situación, pu. Y yo pienso, desde también mi labor como docente, que me ha tocado en algunos casos, es que también parte de mi responsabilidad como persona que estoy formando a otros y a otras, es también saber que existen estas herramientas, que no son mis herramientas, que no tengo que hacerlas yo, que yo no tengo que entregar la terapia propiamente tal, pero sí la alternativa, por último. Yo creo que eso también es parte de la formación docente, o sea, de la responsabilidad docente. Lo veo yo también desde mi lado. Yo quería ir cerrando ya, ¿o no? Sí, quería preguntarte, Caro. Se pasa muy rápido esto, justamente con respecto a esto mismo. Me cargo la palabra tips porque encuentro que es como oxiútica, pero finalmente, si ya estamos hablando que para docentes es bueno que no hacerse cargo, pero sí conocer estas herramientas, y también dijiste que es importante que para pacientes se hagan cargo de lo que el psicólogo o la psicóloga les está diciendo y sean responsables, ¿cómo cerrarías tú de cuáles son las mejores herramientas en el fondo para hacernos cargo de nuestra salud mental como institución, como comunidad y también como personas? Sí, bueno, primero entender que, y lo dijimos al principio, la salud mental, al ser un estado que puede ir variando, tengo que ir observando qué es lo que no está bien en mi salud mental, mi parte emocional, mi parte psicológica. Y ahí creo que es súper importante establecer pues parámetros, digamos, personales. Entonces, yo para sentirme bien necesito tener una buena salud física, alimentación, sueño, etcétera, una buena relación con mis compañeras y compañeros. Entonces, desde ahí ir trabajando, y eso es un poco lo que, cuando uno hace acompañamiento psicológico, es un poco desde ahí, ¿no? Porque como no es una terapia la que nosotros hacemos, sino es un acompañamiento, así, a ver, ¿qué es lo que hoy día te tiene contrariada, complicada, rumiante emocionalmente, como decimos los psicólogos? Entonces, establecer un plan a mediano y a largo plazo para que tú puedas cumplir. Eso yo diría, el tip lo va a tener cada uno, porque depende de cada una de las personas. Pero en lo general, y es como lo típico que debiera más o menos mirar cada persona, es ver el tema físico, ¿cierto? Lo que es actividad física, que yo estoy al dedo decirlo aquí con ustedes. Me he metido al gimnasio todos los lunes. Cuestión que no ha pasado. Yo voy a la piscina de la universidad. Estupendo. El tema físico, sí. El tema físico es fundamental. O sea, uno dice mente sana, cuerpo sano, o al revés. Sí, efectivamente es así. O sea, hay que cuidar el cuerpo en la alimentación, en el tema del consumo problemático de alcohol y otras drogas, en el tema del cigarrillo, etcétera. Entonces, ahí como hay que mantener un equilibrio. En la parte de gestión de emociones, por supuesto, porque si estoy todo el día, ¿cierto?, sintiendo angustia, sintiendo pena, sintiendo rabia, ¿cómo me autogestiono, no? Y en cuestiones que tengan que ver con tareas cotidianas, con planificarse. Perfecto, ¿no? sí. Eso yo diría que es como el mapa o las fases, las etapas, los ámbitos en los cuales uno debiera hacer como su plan de salud mental. Es difícil hoy, sobre todo hoy, sí. ¿Cierto? Donde me levanto a las 6 de la mañana para llegar a la universidad a las 8, tengo que tomar un bus, una micro, un metro, ya llego cansado o cansada. ¿No? No es fácil para nada, o donde a lo mejor tengo gratuidad, pero tengo problemas para alimentarme. Entonces, ¿cómo mantengo este equilibrio, cierto? A lo mejor yo estoy súper bien en lo psicológico, súper bien en lo emocional, pero en lo físico, en la alimentación, no estoy tan bien. ¿Sí? Bueno, llegó la hora de despedirnos. Gracias, Carolina, por estar con nosotras en esta tarde. La misma Carolina lo anunció una segunda parte. Así que yo creo que el tiempo de primavera es idóneo, porque dicen que en la primavera también hay como estos intervalos así como importantes de depre, mucha depre, y hay evidencias también en donde nuestra salud mental se ve vulnerada, ¿no? Muchas gracias, Carolina, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Muy entretenida la conversación. Muy interesante la conversación. Sí, bueno, estuvimos ahí con Carolina Ruiz. Gracias, Caro, de todo.
por abordar este tema. Magíster en docencia para la educación superior, psicóloga, directora de apoyo y bien estudiantil de la Universidad Central. Sofía, que tengas una linda semana. Gracias por estar acá. Gracias también para ustedes, para Felipe también, que estamos recién comenzando la semana, así que ánimo. Harto ánimo. Sí. Un gran abrazo a todas y todos y nos encontramos nuevamente en 7 días más aquí en Con Mirada de Mujer. Que estén muy bien. Chao, chao. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl ha presentado Con Mirada de Mujer, un verdadero encuentro desde las mujeres y para las mujeres. Agradecemos su compañía y les esperamos la próxima semana con nuevos temas de interés, Con Mirada de Mujer. Si usted desea volver a escuchar nuevamente este